muy buenos días para quienes acaban de llegar. Bienvenidos nuevamente a este seminario de visiones del sacrificio. A continuación vamos a tener intervención de Juan Carlos Montero con la ponencia Héroes y Villanos en el Cadalso, la poética del sacrificio en la visualidad de la modernidad temprana. Juan Carlos Montero es graduado del Departamento de Filosofía de la Universidad Nacional de Colombia, cursó estudios de maestría en Filosofía de la misma universidad y es magíster en Estudios Medievales de la Universidad de Lleida. En la línea de investigación de Historia del Arte. Actualmente es profesor de Historia del Arte Colonial en el Departamento de Artes Visuales de la Pontificia Universidad Javeriana, institución para la que diseñó e imparte las cátedras de El cuerpo y la imagen en la historia del arte y la crucifixión como tema plástico y pictórico en la historia del arte, soluciones técnicas, imaginarios populares, política y teología, siglos del I al siglo XVII. Sus campos de investigación son la historia de la visualidad en la Baja Edad Media y la modernidad temprana, como también la monstruosidad y el género de las manifestaciones culturales de los mismos periodos. Entonces le damos la bienvenida a Juan Carlos Montero, medievalista. Antes de continuar con Juan Carlos, quisiera decirles, vamos a tomar un descanso después de la conferencia de Juan Carlos para retomar ahí sí con nuestra última ponencia. Muchas gracias. Bien, como les comentaba hace un segundo, el propósito de esta charla del día de hoy es hablar sobre uno de estos leitmotivs literarios y pictóricos que han definido la aproximación de Occidente no solo a la religiosidad, sino también a muchísimos fenómenos sociales y microsociales, llegando incluso a la experiencia familiar occidental, por supuesto. Ha definido no solo el universo simbólico, insisto, con el que la mayoría de nosotros estamos familiarizados, sino también la manera en que Occidente se ha aproximado a las relaciones con el otro, por supuesto. Y estoy hablando precisamente del leitmotiv del sacrificio, del relato del sacrificio tal como ha sido modelado por la cosmología cristiana y en especial por la cultura visual animada por esa cosmología cristiana, por supuesto. En particular, quisiera hacer referencia al discurso sobre el sacrificio que se ha decantado de manera más poderosa en nuestro tiempo, y es el sacrificio como experiencia de dolor, el sacrificio como experiencia de vulneración corporal y como experiencia de derramamiento de sangre, el sacrificio como detonante de la deuda, ya sea individual, familiar, social, ¿no? Como veremos, ese imaginario sobre el sacrificio ha arraigado en la psique colectiva de Occidente precisamente gracias al poder de emplazamiento emocional que desarrolló la cultura visual de la modernidad temprana. La adopción contemporánea de la idea de sacrificio como pena depende estrechamente de la forma en que la visualidad de la modernidad temprana promocionó una cierta idea de sacrificio, ¿no? Los recursos narrativos, compositivos, perceptuales y en últimas también técnicos que desarrolló la visualidad occidental entre los siglos XIV y XVII fundamentalmente, instalaron en la psique colectiva esa relación entre sacrificio y dolor, sacrificio y tormento, que habría de convertirse hasta nuestros días en moneda corriente pues, de nuestro mundo actual. Y lo hicieron a partir de la explotación de la identificación entre repulsiva y empática que podía desarrollar el espectador con los cuerpos que ofrecía el trabajo de artistas como Giovanni Maineri, por ejemplo, en esta decapitación de San Juan, cuerpos dislocados, cuerpos que no se cierran sobre sí mismos, sino que más bien se derraman hacia el exterior, revelando dramáticamente la fragilidad de la individualidad y el inquietante poder de la sangre, por supuesto. En ese sentido, hoy nos vamos a hacer tres preguntas. La primera es cómo se desarrolló esa poética del sacrificio visceral en la modernidad temprana. La segunda, cómo los rituales penales de la justicia secular incidieron en el crescendo dramático en las representaciones temprano-modernas del sacrificio. Y finalmente, cómo fueran leídas este tipo de representaciones por el público de la modernidad temprana. Inicialmente vale la pena señalar que aun cuando el tema del sacrificio constituyó el eje central del relato crístico y por lo tanto de la cosmología cristiana, su representación pictórica y simbólica fue objeto de procesos en los que los límites del concepto mismo, sacrificio, se iban a hacer difusos, suspendiéndose en la imagen sus aspectos más dolorosos y materiales. Y es que ya desde el siglo I después de Cristo, el relato de una divinidad que era derrotada por los poderes del mal resultaba más que contradictorio para las comunidades de raigambre helenística a las que los primeros cristianos querían adaptarse.
lo que por consiguiente hizo que ese relato se convirtiera en objeto de burlas que afectarían después de todo la forma en que las comunidades cristianas representarían el sacrificio de Cristo hasta el siglo V. Ese va a ser el caso del grafito Alexamenos, la imagen que estamos viendo en este momento, la representación más temprana de la crucifixión conocida hasta el momento. Se trata precisamente de un grafiti que se grabó sobre las paredes de las residencias de los sirvientes imperiales en Roma en algún momento entre el año 85 y 95 después de Cristo. En ese grafiti, un sirviente, seguramente practicante de alguna religión helenística, hace burla de uno de sus compañeros, de nombre Alexamenos, señalando que venera un dios, que venera como dios a un personaje que es castigado como un criminal, bajo la forma de ejecución más humillante conocida pues, por el mundo romano, y es el caso de la crucifixión, por supuesto. El símbolo del asno crucificado, que es justamente lo que nos presenta el grafito Alexamenos, da cuenta de la manera en que eran considerados los cristianos, como también la contradicción inherente a la idea de un Dios que pierde, que es derrotado y que es humillado. Así, estas aprehensiones que la cultura helenística desarrolló en torno a la cosmología cristiana, como también el drama de las persecuciones imperiales de las que fueron víctimas estas comunidades durante el siglo II, hizo que la visualidad judeocristiana desarrollara una marcada reticencia a representar el drama del sacrificio de Cristo en la imagen. Y en su lugar implementaron parábolas visuales en las que la muerte sacrificial, que para los paganos se identificaba con la derrota cósmica, era reemplazada con un acento marcado en la victoria sobre la muerte, siendo este el caso de temas catacumbarios, como es el caso de la muerte, de la resurrección de Lázaro, ¿no? En medio de una atmósfera de violencias legales y simbólicas en su contra, las comunidades cristianas temían identificarse públicamente con un signo infamatorio, porque eso era la crucifixión, un signo infamatorio en el mundo grecorromano. Y por lo tanto ese signo detonaba sospechas y burlas entre sus vecinos grecolatinos, razón por la que solo hasta el siglo V, cuando el emperador Teodosio abolió la crucifixión como pena capital, el sacrificio de Cristo en la cruz empezó a representarse de manera abierta en el arte y en la imagen, ¿no? Ahora bien, lo interesante en este punto es que esas primeras representaciones de la crucifixión producidas al interior de las comunidades cristianas van a seguir haciendo a un lado los aspectos dolorosos del sacrificio de Cristo, como también la experiencia de la muerte sacrificial. Tal va a ser el caso de la primera representación de la crucifixión hecha por comunidades cristianas, conocida hasta el momento, y se trata de las placas de marfil de lo que seguramente fue un relicario construido para guardar fragmentos de la madera de la cruz, que para el siglo V, en el que se producen estas placas, eran reliquias que circulaban de manera amplia por todo el occidente cristiano. Aquí se relata el momento en el que la lanza de Longinus atraviesa el costado de Cristo, pero curiosamente, aun cuando la lanza ha perforado su tórax, provocando la muerte según el relato de los evangelios, Cristo permanece con los ojos abiertos, sugiriendo que ha vencido la muerte. De hecho, la muscularidad, el vigor del cuerpo de Cristo, que contrasta con la figura exánime de Judas en el lado izquierdo, da cuenta de esa vitalidad, de ese discurso de la victoria sobre la muerte, leitmotiv discursivo que se reitera en la representación del ave que alimenta a sus polluelos en el árbol que está junto a la crucifixión, ¿no? Aquí no hay muerte de la víctima sacrificial, no se representa la inquietante apertura del cuerpo que se correspondería con la experiencia sacrificial. Para las comunidades cristianas de raigambre popular del siglo V, periodo en que la Iglesia ya se encuentra indiscerniblemente vinculada con el imperio y su aparato militar, la crucifixión, más que una evocación del sacrificio y la vulneración del cuerpo, se convirtió en el heraldo de la victoria sobre el adversario político, en el heraldo de la supervivencia pública del Estado, en el símbolo de la capacidad colectiva de resistir y vencer la muerte, tanto en el campo de batalla como en la enfermedad y en los momentos más críticos de la condición humana. Razón por la que Cristo no solo será representado con los ojos abiertos en la cruz hasta el siglo X, vivo, vigoroso, aun cuando esté sometido a la ejecución, sino también como un soldado ilirio, en este caso, que lleva la cruz en su espalda como si se tratara de un arma. Los reinos germánicos que trataban de mantener la administración de lo que quedaba del Imperio Romano en un entorno de constantes fricciones militares, favorecieron este discurso heroico
de la crucifixión y del sacrificio de Cristo por encima de aquel otro del sacrificio doloroso. Ese discurso heroico satisfacía sus necesidades materiales más acuciantes, por ejemplo, vencer sobre sus vecinos en las disputas por el territorio y el control político, razón por la que también convirtieron la cruz en un aparato talismánico. Tal va a ser el caso de este fragmento de cruz que pertenece al tesoro sajón más grande encontrado hasta el momento, se llama el tesoro de Staffordshire, y está datado entre los siglos VII y el siglo VIII. La cruz habría estado adosada a un escudo, al escudo de un soldado, y tanto en su anverso como en su reverso se encuentra grabada una inscripción. Dice: levántate, Señor, y que tus enemigos sean dispersados y que los que te odian huyan al ver tu rostro. Esa inscripción es un ensalmo, tiene una cualidad mágica que pretendía proteger al portador de ese escudo contra los peligros de la batalla y contra la muerte misma, por supuesto. ¿En qué momento entonces empieza a acentuarse el interés visual, como también literario, por la representación de los aspectos más viscerales, dolorosos, humanos de esa experiencia del sacrificio? La cultura erudita, teológica y literaria de los siglos XII y XIII particularmente, dará una serie de pasos decisivos en este sentido, a través de una minuciosa reflexión acerca de la mecánica interna del relato de la salvación sacrificial, acerca de la lógica cosmológica que se encontraría detrás de una narración en la que el héroe divino, se convierte en un ser humano para luego ser sacrificado por el enemigo y después vencer al enemigo. Los ejes de esa reflexión fueron establecidos por autores tan notables como el caso de Anselmo de Canterbury a finales del siglo XI, el caso de Pedro de Abelardo a comienzos del siglo XII, y sus reflexiones en líneas generales establecen que en vista de la incapacidad humana de honrar la justicia divina y de reparar voluntariamente la transgresión primordial de los primeros hombres, Dios entonces, convencido de que la ruina del cosmos es triste, de que la muerte del hombre es mala, habría decidido encarnarse en un ser humano para así, para ahora, movido por un auténtico deseo de justicia, reparar la transgresión de esos primeros hombres con la muerte. Porque en la ley cosmológica, al igual que en el derecho romano, que pues, para el siglo XII y XIII va a haber un renacimiento, solo un hombre puede pagar por las transgresiones de un hombre, especialmente si el pago implica la muerte. Y a partir de esas reflexiones se operó una transformación cultural radical en la forma en que se pensó a Cristo y en la forma en que se pensó el sacrificio, en la forma en que se pensó la lógica interna del sacrificio mismo. Cristo va a dejar de ser el héroe cultural que garantizaba el bienestar del soldado en la batalla, por ejemplo. Dejará de ser la representación de la victoria sobre la muerte, para convertirse ahora en un héroe moral. Esa es la gran invención de los siglos XI y XII, convertir a Cristo en un héroe moral, en el único hombre dotado con la capacidad de empatizar afectivamente con la miseria de la condición humana y en consecuencia con la capacidad y la resolución de perseguir la justicia, aun cuando eso implica una muerte dolorosa. Como efecto, estos autores y los que lo seguirán, al igual que las artes, van a concluir que aquello que salva al hombre es no la resurrección, sino la muerte misma de Cristo, motivada por su profunda empatía hacia la humanidad. Y por lo tanto, las artes visuales y la literatura occidentales, a partir del siglo XII, van a fijar su atención ya no en el Cristo que conserva la vida, aun cuando se encuentra clavado a la cruz, sino más bien en el Cristo muerto, en el doloroso sacrificio jurídico con el que se repara la transgresión de los primeros hombres. Un sacrificio cuyos aspectos más dolorosos darían cuenta de la moralidad superior de Cristo. Aquí el dolor sacrificial, sus manifestaciones corporales, se convertirán entonces en signos con triple valor. En primer lugar, van a ser manifestaciones de la estructura jurídica y penal del cosmos. En segundo lugar, serán símbolos de la integridad moral que se le atribuye a Cristo narrativamente. Y en tercer lugar, van a ser símbolos de la inclinación afectiva que este relato le atribuye a Cristo mismo, ¿no? Ahora, este último valor semántico, en el que el sacrificio es sinónimo de amor, que es la gran invención del siglo XII y XIII, como les comentaba hace un segundo, se desarrolló también por influencia de otro renglón muy importante de la cultura erudita del siglo XII, y estoy hablando de la literatura cortés que se hizo en Francia, particularmente que empezó a escribirse en Francia. Para esa literatura, la experiencia del amor secular
es una empresa de autoconocimiento. El amor libre ofrecía a los amantes una experiencia consciente de la incompletitud humana, de las limitaciones de la propia subjetividad. Y la experiencia de necesitar al otro se convertía entonces en una experiencia espiritual de autoconocimiento. Y esa experiencia del autoconocimiento, del saber de la propia incompletitud, desde luego que era una experiencia dolorosa, ¿no? De eso dan cuenta, por ejemplo, las novelas de Chrétien de Troyes, escritas a finales del siglo XII, por supuesto. Ese saber doloroso de la propia incompletitud inclina a los amantes a cometer acciones desesperadas, ¿no? Acciones que tienen como objetivo recuperar, así sea por un solo momento, la intuición de la completitud humana. Son acciones en esencia sacrificiales, son acciones en las que el amante prefiere renunciar a su reputación, prefiere renunciar a su integridad física, a la plenitud de sus experiencias sensoriales, con el propósito de hacerse merecedor del afecto de la amada o del amado, por supuesto. El gran resultado de esta influencia literaria Cortés es que va a empezar a entenderse culturalmente que amar es sufrir, amar es dolor. Tal va a ser la divisa erótica de la erótica Cortés y de la literatura Cortés. Y esa divisa va a alimentar la representación visual del sacrificio de Cristo, del sacrificio crístico, a partir del siglo XII. Y en ese sentido, como un elocuente documento de esa influencia, de la influencia de la literatura Cortés en los relatos crísticos, podemos citar esta miniatura de una obra de Chrétien de Troyes que se llama Lancelot, el caballero de la carreta. Habiendo sido raptada la reina Ginebra, la esposa de Arturo, Lancelot, que se encuentra enamorada de ella, decide afrontar con cualquier peligro con tal de recuperarla, por supuesto, incluyendo aquellos que amenazan su integridad y el bienestar de su propio cuerpo. Y es el caso de lo que ocurre en esta miniatura. Para rescatar a Ginebra, Lancelot tiene que primero pasar un río de profundidad insondable, nos dice Chrétien de Troyes, y debe pasarlo por un puente que no es otra cosa que una espada puesta de filo. Y entonces él debe arrastrarse sobre esa espada y cortarse las manos. No sé si en la imagen alcance a verse, si la resolución sea la adecuada, sangre en las rodillas y sangre en las manos. Y ese tipo de imágenes van a alimentar, por supuesto, todo este imaginario sobre el sacrificio crístico, desde luego, ¿no? Y finalmente, pues después de pasar por el puente, él tiene que enfrentar dos fieros leones que custodian a la reina Ginebra, como para acabar de completar la intensidad de la experiencia sacrificial, por supuesto. Esa poética del sacrificio corporal como expresión de amor no solo contribuyó a fortalecer el relato de Cristo como héroe moral, sino que también contribuyó al desarrollo de un tema pictórico que acentuaría el interés público por la representación visual del sacrificio doloroso. Y estoy hablando justamente del tema de la herida del costado de Cristo acompañada por los instrumentos de la pasión, tal como se nos ofrece en esta miniatura que pertenece al Salterio de Bonn de Luxemburgo y está datado para la primera mitad del siglo XIV. A semejanza de las heridas de Lancelot, por ejemplo, o de cualquier otro héroe de la literatura Cortés, las heridas de Cristo van a ser consideradas como heridas de amor, vulnera amoris, y por lo tanto los artistas al servicio de esa nueva poética se dieron a la tarea de ofrecer una anatomía de esas heridas, una clasificación disectiva del cuerpo erotizado de Cristo, una clasificación que le permitía al espectador responder emocionalmente de manera sistemática y de manera diferenciada a cada una de las penas amorosas de Cristo. En este caso, Jean Lenoir, que es el iluminador del manuscrito, hará un énfasis notable en la herida del costado, particularmente, señalando que es la más importante de todas en la medida en que llega directamente al corazón de Cristo. Ahora, la herida se destaca sobre los instrumentos de la pasión que lo acompañan, por ejemplo, la cruz, la columna, los clavos. Se destaca sobre esos instrumentos no solo para ofrecer un contraste visual de jerarquía, sino para hacer que la herida deje de ser una representación para convertirse más bien en la herida misma. Y es que desde finales del siglo XII se asumió que la representación fiel de las dimensiones de las heridas de Cristo, como en este caso, permitía que el poder salutífero de esta herida se transfiriera a la imagen misma. Y así la experiencia meditativa de la que era objeto esta imagen, consistente en imaginar que uno entra dentro de la herida, resultaba más provechosa para el lector, tanto emocionalmente como místicamente, por supuesto. Como efecto de esa erotización del sacrificio corporal de Cristo,
y como efecto del énfasis en la naturaleza dolorista de ese sacrificio, la visualidad occidental entre los siglos XIII y XV empezó a hacer un énfasis cada vez más notable en el derramamiento de la sangre, al igual que en la representación de este derramamiento, ¿no? Aquí la sangre empezará a convertirse en un agente, en un poder vital, un elemento que se manifiesta ya no como el residuo inerte del sacrificio, sino como una entidad autónoma, cuyo flujo físico es tanto una manifestación de la potencia vibrante que contiene, como un discurso emocional también. Los milagros relacionados, o mejor, los relatos de milagros relacionados con hostias sangrantes que empiezan a difundirse entre el siglo XIII y el siglo XV, dan cuenta del fortalecimiento de ese imaginario sobre el sacrificio, siendo uno de los más conocidos, glosados y representados en la imagen, el de la Santa Hostia de Dijon, que es esta que vemos en este caso. De acuerdo con la tradición, el milagro se había presentado en 1430, cuando una mujer residente en Mónaco habría recibido una custodia robada que aún tenía en su interior la hostia sacramental, que se asumía que contenía el cuerpo de Cristo, por supuesto. Ahora, mientras la mujer trataba de sacar la hostia con un cuchillo, la hostia habría empezado a sangrar copiosamente como efecto de las cortadas, y al drenarse sobre la superficie misma de la hostia habría aparecido grabada la imagen de Cristo sentado en un trono, tal como nos lo muestra el libro de obras de Auguer Benin, ¿no? Que da cuenta de la plasticidad del fenómeno, la sangre viva, la sangre que es una potencia fundamentalmente. Ese interés secular por la sangre y el dolor sacrificial se acentuaría también por factores de orden sociopolítico que se desarrollaron entre la segunda mitad del siglo XIII y la primera mitad del siglo XIV. La inquietante aproximación que durante ese periodo hicieron las cruzadas a la población islámica, por ejemplo, como a las comunidades subsaharianas que estaban sometidas al poder del Islam, motivó un acercamiento etnográfico marcadamente peyorativo a los vecinos orientales y africanos de Europa. Los sarracenos, los etíopes, no solo vendrían a ser asociados con la llegada del anticristo, sino también con la brutalidad de lo salvaje, con la amenaza de lo antiantropológico, con la amenaza de lo anticultural, de manera que las temibles inquietudes que provocaban en el imaginario europeo vinieron a trasladarse al campo de las artes, particularmente en la revigorización del tema pictórico del martirologio, de la entrega sacrificial de los primeros cristianos al poder de Roma. Estas nuevas representaciones pictóricas de decapitaciones, descuartizamientos, destripamientos, fueron ejecutadas con un dramatismo y una violencia desconocidos hasta entonces en el mundo de la imagen. El énfasis en la fragmentación corporal del mártir, en el sangrado, en la carne desgarrada, buscaba despertar en el espectador tanto repulsión por la brutalidad de los verdugos, representados anacrónicamente como sarracenos, ¿no? Sarracenos africanos, y así acentuar la animadversión de los europeos ante estos vecinos, por supuesto, y también buscaban una identificación empática con el mártir, quien se va a equiparar entonces con la moralidad superior de Cristo a través precisamente de los sufrimientos que afronta en la imagen y en el relato, desde luego. Sin embargo, va a ser el desarrollo de la cultura penal de la modernidad temprana el motor que terminará por solidificar aún hasta nuestros tiempos la imaginaría del sacrificio doloroso, alcanzando unas cimas dramáticas en la representación del sufrimiento y de la carne vulnerada. Si bien la decapitación como forma de pena capital siguió siendo ampliamente socorrida hasta el final del siglo XIII, a partir del siglo XIV comenzaron a aplicarse de manera cada vez más frecuente modalidades de castigo más severas, en el tratamiento del cuerpo particularmente, siendo este el caso del desmembramiento público. Aplicado usualmente sobre los traidores a la corona, vino a inaugurar un nuevo espíritu punitivo, como también una inédita estética del suplicio. De hecho, se recurría al descuartizamiento como el corolario dramático y simbólico del ritual de la ejecución, pues usualmente estaba precedido por otro tipo de tratamientos severos del cuerpo, como el ahogamiento, el destripamiento, la decapitación misma. Y este descuartizamiento tenía el propósito de romper las fronteras espaciales del cuerpo, minando así el horizonte de posibilidad de la individualidad. La aplicación del desmembramiento descansaba sobre la idea de que la rebelión, en esencia, amenazaba tanto la unidad pública que emanaba del poder del rey,
como la justicia del Estado y que por lo tanto su castigo debía involucrar precisamente la fragmentación de aquello que daba unidad al cuerpo del criminal, ¿no? Aquello que le daba unidad antropológica al sujeto criminal. Y así se favorecía una sinonimia conceptual entre infracción criminal, por un lado, y expulsión del género humano a través de la descorporización, porque eso es justamente el descortizamiento, un esfuerzo por descorporeizar y quitarle estatus antropológico al sujeto criminal. Ahora, vale la pena recordar que antes del siglo XIV era común negar el sacramento de la confesión a los condenados a muerte, de manera que el castigo no solo suponía una expulsión del ámbito comunal y una expulsión del género humano a través de la pérdida del cuerpo, sino también una expulsión del más allá, pues sin la confesión resultaba absolutamente imposible resucitar y eso reforzaba la experiencia infamante del descuartizamiento, ¿no? Sin embargo, la prohibición de negar el sacramento a los criminales destinados al cadalso, prohibición que hizo el Papa Clemente V a comienzos del siglo XIV, hizo que la administración de la decapitación y el descuartizamiento se inscribiera en un horizonte menos ignominioso, pues la oportunidad que se le brindaba a los criminales de reconocer públicamente sus culpas, de arrepentirse, enmendarse y comprender su suplicio como una forma de congraciarse con Cristo y de identificarse con Él en la experiencia del sufrimiento, iba a terminar por convertir a los criminales en figuras cercanas a las de los primeros mártires cristianos. En adelante, y durante buena parte de la modernidad, y como bien lo documenta esa miniatura de las Crónicas de Lucerna, y el manuscrito es de comienzos del siglo XVI, el condenado va a ser acompañado en el cadalso por clérigos y confraternidades que se van a encargar de confesarlo ante un crucifijo en primer lugar y también de ayudarlo a morir bien, tratando su cuerpo con respeto antes, durante y después de la pena, ¿no? Usualmente estas confraternidades se encargaban de recoger los restos, ¿no? Recoger los miembros y llevarlos finalmente a los médicos locales para que hicieran pues, las experiencias de la disección, ¿no? Por tal razón, la ejecución dejó de ser un espectáculo diseñado para inspirar horror en la gente y se transformó en un ceremonial que le permitía a los espectadores ver la entrada de un alma en el cielo y se van a convertir, por lo tanto, en rituales muy concurridos, a juzgar por este grabado del Praxis Criminis, que es uno de los primeros tratados de criminalística de la modernidad, y en el que se da cuenta de la inquietud pública que se desarrolla ante la administración de la pena de muerte. La plaza, no sé si se alcanza a percibir bien, está abarrotada de gente que pelea por estar tan cerca como sea posible del cadalso, porque la sangre del decapitado, a semejanza de la de los mártires, a esa sangre solían atribuírsele poderes tan salutíferos como en ocasiones los de la hostia misma y los de las reliquias mismas de los santos, por supuesto. El interés público por el cuerpo desmembrado del criminal era tal que a menudo se desataban riñas entre los asistentes por recolectar la sangre de estos personajes en pequeñas ampollas, y eso hacía que la fuerza pública tuviera que interceder creando cercos en torno al cadalso para que nadie pudiera acercarse y de esa manera no se detonaran ningún tipo de violencias. Lo verdaderamente interesante y notable de ese fenómeno cultural es que el espectáculo sangriento en el que el criminal se transformaba en mártir, un espectáculo que involucraba una intensa identificación emocional entre el criminal y el público. Usualmente el público cantaba animando al criminal a morir y se compenetraba con él, ¿no? Ese espectáculo penal hizo que las representaciones pictóricas del sacrificio que se conocían entonces, particularmente las de los mártires, perdieran su poder de emplazamiento, perdieran poder de significado justamente. Frente al desgarramiento de la carne en el cadalso, los martirologios góticos aparecían como un pálido reflejo del sufrimiento y por lo tanto los artistas de la modernidad temprana se dieron a la tarea de trasladar esa experiencia sensorial y temporal de la ejecución a las imágenes del martirio. La mayoría de las confraternidades que confortaban a los criminales en el tránsito hacia la muerte, y esas confraternidades usualmente estaban compuestas por grupos de laicos que querían indulgencias por esas actividades, esas confraternidades siempre se encontraban en la mayoría de las ocasiones bajo la advocación de San Juan Bautista Degollado, y esas imágenes capitalizaban, las imágenes que comisionaban estas confraternidades capitalizaban su interés por su santo patrón, como también el interés por su propia experiencia penal.
su propia experiencia de estar en el calzo, viendo cómo mueren los criminales, desde luego. Por otro lado, estas confraternidades enseñaban estas imágenes a sus víctimas, a las víctimas del sacrificio penal, para reconfortarlos, pues está claro que San Juan Bautista pues también fue un supliciado que finalmente terminó por salvarse, ¿no? Dentro de esta lógica penal de la modernidad, resulta ser una figura esperanzadora, desde luego. Como efecto, la dislocación del cuerpo, la fragmentación del cuerpo, la vulneración del cuerpo se van a convertir en el léxico visual con el que se va a expresar esa nueva erótica del sacrificio. En adelante, a partir del siglo XIV, se va a entender que la divinización del santo, también la divinización del criminal, el hacerse uno con Dios, ¿no?, se realiza en las minucias corporales del rito penal, en la manera peculiar en que la muerte muerde el cuerpo, rompiéndolo y liberándolo de sus límites espaciales. Y por lo tanto, va a ser preciso visualizar esa experiencia de manera que el espectador pueda intuir con la fuerza de los sentidos la promesa que se encuentra en el sacrificio personal, que pueda entender cómo la violencia se encuentra al servicio del proyecto cosmológico y que pueda resolver la paradoja de la doliente condición humana. Por esa razón, la mayoría de estas imágenes en la modernidad temprana tenían la función de dispositivos de contemplación, meditación. Se trataba de ventanas que le permitían al espectador lector trasladarse con todos los sentidos a escenarios sacrificiales de alta intensidad emocional, animándolo así a comprender las limitaciones y los tormentos de su propia vida como un proceso liberador. En ese sentido, podemos citar como ejemplo elocuente de esa erótica del dolor y esa erótica del sacrificio, esta representación. Es el tema de los 10.000 mártires y está incluida en las grandes obras de Ana de Bretaña, quien fue esposa de Maximiliano I de Austria. El libro se comisionó en la primera década del siglo XVI. La imagen describe cómo 10.000 soldados romanos convertidos al cristianismo por San Acadio fueron crucificados por el emperador Galerio, y fue diseñada precisamente para que Ana de Bretaña, ¿no?, su poseedora, se sumergiera en la imagen y entendiera que el sufrimiento es un verdadero triunfo de la sangre, por paradójico que esto suene. A la luz de esas consideraciones, vale la pena recordar que en el occidente moderno, la sangre siempre fue un fluido liminal, fue un fluido ambiguo. Su naturaleza líquida era la perfecta metáfora de la inestabilidad tanto del sujeto mismo como del líquido mismo. La sangre en la modernidad temprana va a ser un torrente poderoso que a la menor alteración de los límites que la contienen, de los límites del cuerpo, amenaza con el descontrol, con el derramamiento indetenible. De ahí la inquietud que provoca en Occidente todo lo hemorrágico. En esencia, la sangre es un poder en bruto para la modernidad temprana. Sin embargo, y precisamente por esas razones, la modernidad trató de establecer un cauce definido para la sangre. Un cauce que desde luego no es físico, sino que es más bien narrativo. La modernidad temprana trató de limitar el poder disruptivo de la sangre con arreglo a relatos y discursos en los que ésta se convierte más bien en un positivo vehículo de cohesión comunal y de restauración individual. El derramamiento de sangre, que antes amenazaba la conservación de la vida y el control narrativo de la vida por parte del sujeto, ahora con la modernidad sostendrá a la colectividad entera, entendida como una unidad de lenguaje, de religiosidad, una unidad étnica, y le va a prometer restaurar la frágil naturaleza humana de cada individuo. Y esa es justamente la promesa que nos hace esta imagen, o que nos hace el autor de esta imagen, que es Jean de Bourdichon, en esta escenificación que está fechada también para la primera década del siglo XVI del martirio de Pedro de Verona. Haciendo uso de un virtuosísimo naturalismo, nos muestra cómo el denso torrente de sangre que emana de la cabeza del santo y de la punta de la espada que atraviesa su pecho, ese torrente de sangre, antes que minar su vitalidad, lo hace ingresar en un estado de circunspección, a juzgar por el gesto que tiene el santo. Un estado que le permite entender que la sangre es lenguaje, que la sangre se identifica con la palabra divina y que por lo tanto en el acto de derramarla está alcanzando el mayor grado de plenitud al que pueda aspirar un ser humano. En el último caso es la inmortalidad, ¿no? Lo que hace el santo al escribir con su sangre es asumir que se trata del verbo mismo, ¿no?, que es un poder. En la imagen de la modernidad temprana, el mártir, que es el arquetipo del que
en el momento del sacrificio se funde con la divinidad. La sangre profusa, tibia, se convierte en la divisa visual de lo humano en su trance de convertirse en divino, en su trance de romper las ataduras del espacio-tiempo. Para la poética temprano-moderna del sacrificio, la hemorragia, más que una amenaza, es un estandarte de la victoria sobre la mortalidad y la corrupción. Y por lo tanto se va a agitar vigorosamente como una bandera sobre el espacio pictórico, tal como ocurre en la representación del martirio de San Cucufate, que nos presenta el pintor catalán del siglo XVI, Aine Bru. Aquí, mientras el cuello del santo sangra copiosamente, manchando las manos del verdugo, los ángeles lo elevan hasta el cielo. Pero lo interesante es que su cuerpo, el cuerpo que es elevado hacia el cielo, no es el mismo que padece tormentos en la parte inferior de la imagen. Es un cuerpo nuevo, refundado, en el que las marcas del cuchillo en el cuello han desaparecido, al igual que las marcas de la edad que presenta San Cucufate en la parte inferior de la imagen, ¿no? Ahora, puesto que la primera modernidad consideraba que la sangre era el asiento verdadero de la subjetividad, también vino a reforzar la idea de que la sangre de Cristo era la sustancia portadora de los atributos divinos, que con creces superaban obviamente la fragilidad humana. Y por esa razón se va a trazar la empresa de promocionar con vehemencia y a partir de todos los recursos de lenguaje posibles las virtudes salutíferas y restaurativas de la sangre de Cristo. Virtudes que van a tener un sentido tanto metafórico y metafísico, como también uno cercano al de la medicina y las artes de la alimentación. Como efecto, esta cultura visual hará un notable acento plástico sensorial en la fuerza volumétrica de la sangre, palpitante de poder usualmente. Se va a representar como un poder fluyente que invade el espacio pictórico y que promete concubrir al espectador, que es lo que ocurre en esta silografía del siglo XVI, ¿no? Que promete contocarlo, que promete entrar en el cuerpo del espectador, haciendo que ya deje de ser un observador de imágenes para convertirse más bien en el participante de un evento físico, en el participante de un evento sensorial y ominoso a un mismo tiempo. La acción de ver la imagen, de ver imágenes como estas, se convertía para el espectador en una muy distinta, en una acción de experimentar con todo el cuerpo la vida de la sangre que bulle ahí. Una sangre que promete divinizarlo en ese contacto. Y así convierte el terror que produce la hemorragia, el terror que produce el cuerpo fragmentado, el cuerpo vulnerado, en un auténtico deseo de transgresión del cuerpo. A los ojos del espectador moderno, la ruptura del cascarón del cuerpo del mártir o la ruptura del cascarón del cuerpo de Cristo prometía revelar la savia preciosa que alimenta el cosmos mismo, por supuesto. La visualidad moderna, a través de este tipo de recursos naturalistas, va a convertir estas imágenes en sacrificios virtuales, sacrificios que van a ser tan efectivos en el mundo público y en el mundo individual, en la experiencia cultural, como los sacrificios penales o los sacrificios de los mártires, tal como aparecen relatados en las narraciones de los padres de la Iglesia, por ejemplo. Para finalizar con esta discusión sobre, por finalizar esta charla sobre el nacimiento del dolorismo en la poética del sacrificio, quisiera proponerles una imagen que en los motivos narrativos que emplea, en sus estrategias narrativas, bien puede resumir la mayoría de consideraciones que hemos hecho hasta el momento, ¿no? Se trata de una miniatura en el libro de obras de Antonio el Bueno y está datado para 1533. En ella encontramos que Cristo está fijado a la cruz y que en la cruz hay una inscripción que reza: nos lavó en su sangre. Mientras tanto, sus heridas sangran profusamente sobre las ánimas del purgatorio, visualizando así el contenido textual de la inscripción en la cruz, por supuesto. Sin embargo, al lado izquierdo de la imagen, y aquí vemos el detalle, encontramos una pareja inusual en las representaciones de sacrificio del occidente moderno. Se trata de un ángel y un alma desnuda que se trenzan en un abrazo súper apasionado, mientras la sangre del brazo derecho de Cristo cae sobre ellos y la sangre del costado también está en su proximidad, ¿no? De hecho, el ángel besa la boca del alma súper arrebatado, ¿no? La inclusión de la pareja en esta composición no fue simplemente un capricho extravagante del iluminador, sino más bien un recurso visual que le permitía al comitente del libro, al dueño del libro, Antonio el Bueno, comprender que el sacrificio de Cristo doloroso, tal como lo sugiere la imagen, se inscribía en un horizonte de significado erótico y que la participación del espectador en esa experiencia de la sangre,
esa experiencia del dolor, era algo apetecible y deseable en sí mismo, que se trataba justamente de una experiencia pulsional. Son precisamente todos estos relatos que tienen una fuerza inercial, que participan de la fuerza inercial de la imagen, los que han hecho que, pues particularmente nuestras experiencias culturales latinoamericanas, mediadas sobre estas experiencias temprano-modernas, valoren de manera tan positiva esa idea del sacrificio. Sacrificio es dolor, amar es sufrir, pero es un relato, ¿no? Es el relato de la modernidad temprana fundamentalmente. Bien, muchas gracias. Muchas gracias por la presentación a los tres. Me surgió una duda al ver los referentes, uno de los manuscritos iluminados que tú nos mostraste y todos los Zurbarán y las otras piezas. Veo como una gran diferencia entre eso y el Agnus Dei en cuanto a la austeridad del Agnus Dei, de dónde viene pues como esa decisión formal de tan pocos elementos y pues si responde de pronto, se me ocurre que podía ser un estudio para que perteneciera como a otra imagen y terminó siendo un cuadro en sí mismo. No sé si haya una razón de ser de esa austeridad. Bien, el Agnus Dei es una obra que corresponde a un periodo crítico en la obra de Zurbarán. Es un trabajo que pertenece a un periodo crítico en la obra de Zurbarán. Cuando Zurbarán pinta el Agnus Dei para 1640, el gusto por la pintura tridentina ha empezado a declinar en Sevilla y en Madrid. El Concilio de Trento, que se realizó a mediados del siglo XVI, trató de establecer una serie de límites doctrinales para la representación y para el arte cristiano. Y esas prescripciones tuvieron mucho éxito todavía hasta, qué sé yo, la tercera década del siglo XVII. Pero en Madrid y en Sevilla eso empezó a declinar. ¿Quiénes comisionaban ese tipo de pintura, llamémoslo así, dogmática? Eran fundamentalmente las órdenes religiosas. Y para ese momento había otro actor que comisionaba arte y eran justamente los coleccionistas, y a estos coleccionistas les gustaba otro tipo de arte completamente distinto. Arte que usualmente se inspiraba en devociones populares o que tenía como tema el bodegón, que es otra de las grandes innovaciones del siglo XVII. Zurbarán para 1640 está en un periodo crítico económicamente. Ya las órdenes religiosas han declinado en sus comisiones y el tipo lo que le queda por hacer es, bueno, pues voy a tener que empezar a pintar para estos nuevos coleccionistas y voy a tener que aglutinar sus intereses pictóricos. Insisto, a los coleccionistas les interesan devociones populares y bodegones. Y eso es lo que hace justamente el Agnus Dei. El Agnus Dei es un bodegón, en esencia. De hecho, no debería llamarse Agnus Dei como tal, porque, pues, como lo sugerí hace un momento, no tiene halo, no tiene aureola, es más una referencia a los usos culinarios. Sin embargo, Francisco de Zurbarán, que es pues un humanista del siglo XVII, por supuesto, no podrá resistirse a hacer alegorías de naturaleza religiosa en esa imagen, de naturaleza erudita, fundamentalmente. Y por eso escoge que sea un carnero, por otro lado. Él no es un cordero, es un carnero, tiene cachos, es un cordero adulto, ¿no? Y él sabe que el cordero adulto en la cultura del Antiguo Testamento hace alusión a un tipo de sacrificio extremo. En la ley judáica, cuando alguien quiere ofrecerse a sí mismo como sacrificio, pero no puede, ofrece un carnero, ¿no? Y entonces es la representación justamente de la entrega absoluta, desde luego. Zurbarán entonces está jugando con las circunstancias del mercado, de una manera pues bastante hábil, por supuesto, porque mientras él pinta ese tipo de sacrificios súper modestos, como lo mencionamos hace un segundo, otros pintores van a empezar a inclinarse por otro lado, por el drama, por ejemplo, por representar otra vez el drama del dolor, porque el mundo popular está interesado en eso. El mundo popular ya se aburrió un poco de la representación tridentina que se prestaba a la repetición. Quiero que se imaginen ese escenario de pintar en Sevilla en el siglo XVII, donde está primero, qué sé yo, Francisco Pacheco, que es el censor del arte, diciendo, bueno, esto tiene que pintarse así, 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 pero sin embargo innoven. Gracias. Pues eso tiene que ser muy difícil, por supuesto, ¿no? La gente se aburre y empieza a repuntar nuevamente esta imagen emocional que ya se había empezado a cultivar en el siglo XVI y en el siglo
y en el siglo XV fundamentalmente. Y eso da cuenta de esa diferencia pues, tan dramática entre lo que hace Zurbarán y lo que hacen los pintores anteriores y lo que eran los pintores posteriores. Agradecerles la presentación a cada uno de los tres expositores, ver la teología en contexto con las artes plásticas y, ¿cómo se llaman las otras? Performativas. Entonces, porque nos hemos acostumbrado, tal vez en la universidad lo hacemos, a ver cada cosa en su lugar. Y aquí se trató de integrar todo como la vida. Con un ejemplo de Cheny, Marie-Dominique Cheny, él se refiere al trabajo y él dice que antes del siglo XII no era bien visto el trabajo manual, mecánico, y que fueron los trabajadores en Chartres, en la catedral de Chartres, quienes lo canonizaron y lo colocaron al pie de las artes liberales. Pasaría lo mismo antes que los teólogos. Pasará lo mismo con esto del sacrificio, fueron los pintores, los músicos, quienes han hecho el cambio de la concepción luego teológica del sacrificio. Primero fue descubierto esos cambios, porque uno imagina las fuentes de la teología, la Biblia, la tradición, los padres, pero aquí estamos hablando de la historia y de las artes. Sobre eso quisiera que discutieran un momento, como que el pueblo y lo popular ha ganado espacio también en la teología y a veces son los que colocan los temas sobre los cuales se discute después. Por la época entonces que aparece el Agnus Dei de Zurbarán, tenemos presente que ha transcurrido ya el Concilio de Trento, que va de 1545 a 1563, y en la última sesión del Concilio de Trento, en la sesión 25, se plantea entonces que el arte y las imágenes, porque están luchando en contra de lo que sería la Reforma Protestante y la gran destrucción que hubo de imágenes, porque principalmente no se participaba que las imágenes pudieran tener un contenido alegórico o teológico. Entonces, en 1563 se propone que se presenten las imágenes con tres características fundamentales, especialmente con un elemento pedagógico para enseñar, un elemento entonces promemoria, para que así todo lo que fuera representado alegóricamente tuviera la posibilidad de llevar a la memoria lo que se ha escuchado en los sermones o se ha leído en las escrituras, y finalmente como un elemento que despertara curiosidad. Son los tres elementos que propone allí el concilio. De tal manera entonces que la perspectiva de un Agnus Dei, aunque no tuviera la aureola, ¿cierto?, el nimbo crucífero, porque sería el que identificara a Cristo, si fuera ese cordero allí mansedumbre, digno de ser sacrificado, entonces por lo menos despertara curiosidad en la persona que entrara en contacto con esta imagen. Y de allí pudiera llegar de pronto a un contenido a partir de lo que se ha transcurrido a lo largo de la historia, empezando por ejemplo por el paleocristiano, que ya aparecía entonces el moscóforo griego que lleva sobre sus hombros a ese cordero digno del sacrificio, y desde ahí pudiera llegar entonces al contenido implícito que lleva el Agnus Dei, aunque no apareciera con el nimbo crucífero o que identificara realmente que ese fuera el cordero del sacrificio. Entonces obviamente el Concilio de Trento lo que propone es que se llegue a unos contenidos, desde lo que también nos decía aquí Juan, unos contenidos desde el significado, que lleva sus dos elementos, el signo, el significante y el significado, o finalmente que se llegara desde lo simbólico a un contenido implícito. Entonces el propósito allí es que la misma iglesia, las órdenes religiosas, llevaran a esos contenidos y explicitar esos contenidos dentro de unas imágenes originales y desde unos contenidos sugestivos. Bien, no sé si alguien tiene otra pregunta. Pues es una pregunta así como rápida. Es que no sé si de pronto, es que normalmente los dioses así cornudos son asociados con un paganismo, por ejemplo Dionisio, Baco, Pan. Entonces no sé si, es que como que me quedó un vacío como en esa parte, porque actualmente digamos ver a Cristo cornudo como un cordero, así sea de manera simbólica,
como que incomoda un poco, digamos. Entonces no sé si nos podrías no sé si alguno podría ampliar un poquitico esa parte. Gracias. Es que con la primera conferencia me quedan como muchos vacíos y es que siento que usted hace una explicación desde la teología enmarcada dentro de un concepto católico, ni siquiera cristiano, sino católico, y siento que el sacrificio como experiencia, como representación o como concepto, me parece que viene inherente al ser humano. Entonces a mí me parece que debería como complementarse un poco más y ser como, no sé, como ampliar el panorama y poder ver desde una perspectiva tal vez más antropológica, unir esa lectura teológica con algo más antropológico en cuestiones de representación. Porque sí siento que, pues, no sé, estaba pensando como en muchas sociedades primitivas, incluso en pueblos en América, África, en que el sacrificio es necesario. Y por eso siento que, no sé si usted lo pudiera complementar o algo así. Yo sé que eso da para otra conferencia, en fin, pero sí me parece que es necesario entender cómo se genera ese sacrificio en relación con la experiencia humana. Gracias. Una gran pregunta, ¿no? También muy difícil. Sí, mira, para dar respuesta primero a la inquietud tuya, entonces el cordero que debería presentarse desde el contexto judío tenía que ser un cordero de aproximadamente 1 año, y como lo vemos, por ejemplo, en la representación de Zurbarán, es un cordero joven. Tiene cuernos, sí, entonces, pero para la proximidad de 1 año los cuernos ya han evolucionado también y por eso se notan. Que tenía que ser un cordero sin mancha ni defecto, porque el sustituto tenía que ser lo más cercano y lo más querido desde la familia o desde quien presentaba el sacrificio. Por eso entonces el sinónimo de cuernos con la maldad o con lo demoníaco, pues no entra allí en esa asociación, o simplemente por la asociación que se hace con relación a la edad del cordero que debería ser sacrificado. Entonces creo que allí no entra esa connotación para vincularlo con la maldad, o por lo menos para ser comparado o asociado con Jesús, que pueda tener entonces una imagen cornuda, ¿no? ¿Sí? Yo creo que no. Igual si por ejemplo vemos el Moisés de Miguel Ángel, ¿cierto? Los dos cuernos que aparecen allí, es una discusión también que han dado a lo largo de la historia muchos historiadores e intérpretes del arte, pero no hace referencia tampoco a unos cuernos, sino más bien como a una iluminación, unos rayos de luz que surgen desde allí. Entonces, no creo que entraría en ese contexto. Y bueno, y para hablar desde tu pregunta, creo que la búsqueda que se planteó aquí, doy los créditos también a Víctor Cadenas de Gea, un investigador de la Universidad Complutense de Madrid, lo hace desde una perspectiva especialmente antropológica, citando por ejemplo también a los autores que traje a colación, Taylor, Marcel Mauss, también entonces Fraser y grandes antropólogos especialmente, pero para poder ser el terreno fértil de la contextualización para hablar de Zurbarán tenía que ubicarlo dentro del contexto necesariamente judeocristiano. Sí, porque para hablar netamente desde la base del cristianismo o desde la base netamente católica, traté que fuera un poquito distante para que fuera más amplio, más universal su interpretación.